Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestras reflexiones acerca del Génesis. Y hoy vamos a ver el capítulo 4 de Génesis en sus primeros versículos. Recordemos que hasta el capítulo 3 hemos visto la caída del hombre, el ingreso del pecado a la vida del hombre, y ahora Adán y Eva han sido expulsados del Edén. Dice entonces, leamos los primeros versículos del capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ok, entonces, como decíamos, comienza una nueva vida en el universo. ¿Por qué? Porque ahora Adán y Eva ya no están en el paraíso. Y recuerden que la nueva vida va a venir con muchas dificultades, ¿no? ¿Qué dificultades? Es que ahora, para poder comer, Adán va a tener que ganarse la comida con el fruto de su esfuerzo. Y cuando Eva conciba hijos, va a tener muchos dolores en el parto. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Adán y Eva, como esposos, tienen su primer hijo. Y el primer hijo, dice, es Caín. Y obviamente, cuando va a dar a luz Eva, ella experimenta lo que el Señor les había dicho. Que ella ahora, con mucho dolor, ella va a tener a sus hijos. Podemos imaginarnos ellos solos ahí con su primer hijo. Ellos no habían experimentado este tipo de dolor antes. No hay parteras, no hay médicos, no hay nada de lo que tenemos el día de hoy. Ahora ellos están experimentando una nueva vida, pero ellos no se olvidan de la promesa que hizo el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló y le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y de la simiente de la mujer vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente? Entonces, obviamente, Eva no sabía si este que venía podría ser aquel hijo de la promesa. Este podría ser de repente el hijo prometido, el hijo que de repente va a pisar la cabeza de Satanás, ¿no? Y obviamente ellos esperan con ese gozo a sus hijos, ¿no? A los que van a ir viniendo. Pero ella conoció, dice, y concibió y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿No? Por voluntad de Dios, ¿no? Es como si dijese gracias a Dios, ¿no? Y en otra versión, por ejemplo, habla de con la ayuda de Dios, por voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para ella los dolores que empezaba a tener, pues eran dolores irresistibles que nunca antes ella había tenido, ¿no? Y dice, ella concluye y dice: por la voluntad de Dios, por la ayuda de Dios he podido tener a este hijo varón. Y por eso le pone el nombre de Caín. Ella está reconociendo a través de todos esos dolores, obviamente recordando el pecado y lo que perdieron ellos, pero a su vez la gracia de Dios. Que si bien ellos pecaron y han sido expulsados del paraíso, pero Dios pudo haberlos destruido, Dios pudo haberlos matado, exterminado por lo que hicieron. Pero no, en su gracia les permitió vivir, y aún en su gracia, por la ayuda de Dios, por la voluntad de Dios, ahora Dios les permitió tener un hijo varón. Pero no solo quedó ahí, sino después dio a luz a su hermano Abel. Entonces Eva vuelve a tener un hijo, y este hijo ahora le ponen por nombre Abel. Y entonces nos cuenta en la Biblia que Abel, ya cuando él empieza a crecer, él se dedica a ser pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra, ¿no? Entonces ellos han crecido y ahora tienen sus labores propias, ¿no? En el campo, Abel cría ovejas y Caín labrador de la tierra. ¿Ok? Verso 3 dice: y aconteció andando el tiempo, o sea, empieza a pasar el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró a Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ok, vamos a detenernos aquí un momento, porque es algo muy importante este versículo. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y luego Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
¿no? En primer lugar, la primera pregunta que nos hacemos y que nos lo hemos hecho por mucho tiempo es: ¿por qué es que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Y sobre esto se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, ¿no? Se ha dicho cosas, por ejemplo, que desde el inicio, desde el Edén, Dios enseñó a Adán a presentar ofrendas al Señor, y tenía que presentar ofrendas de animales, ofrendas con sangre, porque eso iba a representar lo que iba a ser Cristo después. Y como Abel no lo hizo y presentó el fruto de la tierra, entonces por eso es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿no? Esa es una teoría, se postula eso. Sin embargo, sigue siendo una especulación, porque eso no nos dice la Biblia. Después también se ha dicho que Abel trajo una mala ofrenda, trajo cualquier cosa del campo, pero también vuelve a ser una especulación. Se dice que Abel trajo los primogénitos de las ovejas, sí nos dice que trajo lo primero, lo primordial, ¿no? Tal vez eran muy buenas ovejas, lo más gordo de ellas, ¿no? Sí trajo Abel, pero no nos dice que Caín haya traído lo peor, no nos dice que Caín haya traído unas malas ofrendas, ¿no? Entonces suponemos, ¿no?, en esta teoría también, de que Abel trajo malas ofrendas, pero también es especular, porque la Biblia no nos dice mayor cosa. Lo que sí sabemos es que el Señor, dice, miró con agrado las ofrendas de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín, ¿no? En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, tal vez nos da un poco más de luz acerca de esto, de las ofrendas de Caín y de Abel. Dice en Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Lo que sí en Hebreos nos dice que por la fe Abraham ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Entonces, volvemos nuevamente a Génesis. Abel ofreció del fruto de la tierra. ¿Debía ofrecer un cordero? No necesariamente. Estamos un tiempo antes de la ley, y estaba ofreciendo lo que él estaba produciendo. Y estaba produciendo el fruto de la tierra porque era el labrador. ¿Eso está mal? No. Ahora, si nos vamos a la ley, recordemos misma la ley, un tiempo después inclusive, que muchas de las ofrendas también era de harina, era de cebada, era de trigo, de acuerdo obviamente a la actividad. Y habían otras ofrendas especiales de un cordero para determinadas ceremonias, ¿no? Entonces, era desechada las ofrendas de la tierra, ¿no? Los labrados de la tierra, lo que se ha labrado en la tierra, en la ley, no. Por tanto, esto habría hecho que deseche a las ofrendas de Caín. No creo, no es muy claro, la Biblia no nos dice eso. Lo que sí, vuelvo a decir, nos dice es que por la fe Abel dio. Entonces aquí sí nos dice algo bastante claro el Espíritu Santo ya en Hebreos, en el libro de Hebreos. Nos dice que Abel ofreció con fe, y por ende Caín probablemente no lo hizo así. Pero lo que sí tanto destacó la fe de Abel, que por la fe, dice, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Y esto hizo que le agradara a Dios. En la versión, en la NTV, por ejemplo, nos dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de las ofrendas? La fe. Entonces, Hebreos 11 ya nos despeja un poco la duda. ¿Cuál fue la diferencia? Fue la fe. ¿Y cómo es que dar con fe? ¿Cómo es que eso de dar con fe va a hacer la diferencia entre Caín y Abel? A ver, probablemente cuando Abel va a presentar su ofrenda, dice por fe, entonces él está pensando en Dios, él está pensando en el Dios Todopoderoso al cual va a ofrecer él algo, y él piensa y dice: no, yo no le voy a ofrecer cualquier cosa a mi Dios, le voy a ofrecer lo mejor que tengo, lo más grande, lo más gordo de mis ovejas, lo mejor de lo mejor, y le voy a ofrecer porque él es mi Dios, ¿no? Eso es poder tener ese corazón de fe para dar. Pero ¿y cómo es dar sin fe? Probablemente dar sin fe sería un acto solamente de dar o por necesidad, o dar por obligación. Ahora, esto se asemeja mucho y nos habla mucho de cómo damos, por ejemplo, nuestras ofrendas en la iglesia. Porque hay dos formas de dar también al Señor en la iglesia. Nosotros damos también o por fe, o no lo hacemos por fe. Porque cuando entregamos nuestras ofrendas,
qué es lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente cuando preparamos nuestras ofrendas? Decimos, voy a dar una ofrenda para mi Dios, el Todopoderoso, el que me dio una nueva vida, el que está dándome salud, el que se está dando este trabajo, y cómo no le voy a dar, le voy a dar lo mejor. ¿Ese es mi corazón o no? O simplemente mi corazón es, bueno, le voy a dar porque ahí en la iglesia piden dar, me exigen un porcentaje para dar, o voy a dar para que otros vean que yo estoy dando. ¿Cuál es el corazón que tenemos? Alguien escribió hace un tiempo atrás y decía que hay dos tipos de personas que dan en la ofrenda en la iglesia. Aquellos que dan para Dios y aquellos que dan para la iglesia. Todos le echamos al cesto, a la caja o en lo que se recojan las ofrendas. Todos lo hacemos igual, externamente. Pero la diferencia es la fe, la diferencia es lo que hay en el corazón. Unos estarán dándole a Dios y otros estarán solo dándole a la iglesia, al hombre, y para todo lo que se tiene que hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Algunos dan realmente a Dios con todo su corazón y buscan dar a Dios. Otros realmente escatiman y sienten una obligación por dar. De repente dicen, yo tengo que dar un porcentaje de mis ingresos a Dios, ¿no? Y bueno, es una obligación dar. De repente se siente obligado, ¿no? Para poder dar, porque en medio sus amigos, sus hermanos dan y se siente obligado a dar. Y bueno, va a dar también, ¿no? Por obligación. Otros lo hacen por necesidad. ¿En qué sentido? En que dicen, bueno, yo necesito que Dios me dé más y por tanto voy a ofrendarle a ver si es que Dios me da mucho más. Yo necesito que mejore mi economía y yo le voy a dar a Dios a ver si es que Dios me abre estas puertas. Yo le voy a dar para que Dios me abra las puertas. Y le estamos dando también, ¿por qué? Por una necesidad. Pero hay un tipo de dador, que es el dador alegre, al cual Dios dice que ama. Pero Dios ama al dador alegre. ¿Cómo dio Abel su ofrenda? A través de la fe. Y probablemente con mucha alegría de su corazón, él dio lo mejor para el Señor. Dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versos 2 y 3, cuando Pablo establece algunos principios acerca del dar, dice... hablando de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿qué está elogiando Pablo? Está elogiando el corazón de esta iglesia. Que a pesar, dice, de su profunda pobreza, ellos abundaron en dar. Les leo en la versión NTV, dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Entonces, ¿cómo es que dieron estas iglesias, dice, a las cuales Pablo está elogiando? Ellos dieron, dice, de voluntad propia, a pesar de las aflicciones que tenían, a pesar de la necesidad económica que tenían, ellos dieron. ¿Por qué? Porque dieron con fe, porque sabían que quien daban no era Pablo, no era la iglesia, sino estaban dando a Dios. Una ofrenda agradable como la de Abel. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 5, vamos a ver qué más nos dice Pablo acerca de este principio. Y dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice en la Biblia, Pablo dice, yo les pido que ustedes ya preparen antes la ofrenda, dice. Miren, en esta versión dice, así que pensé que debería enviarles otros hermanos primero, a fin de que estén seguros que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana.
En primer lugar, Pablo está diciéndoles a ellos, yo les voy a mandar unos hermanos para que vayan recogiendo la ofrenda que ustedes prometieron. Pero, ojo, no quiero que sea una ofrenda que ustedes sientan la obligación y por tanto sea de mala gana. Porque de mala gana muchas veces dar es, oh, viene el tiempo de las ofrendas, a ver qué cosas, cuánto hay, qué es lo que hay, y poder dar de repente lo mínimo que podemos dar, porque lo estamos dando de mala gana. Y Pablo dice, no, el Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo, no, no de mala gana. Si viene de mala gana, mejor ni lo des. Yo quiero que sea una ofrenda voluntaria. Yo quiero que sea con tu corazón. Verso 6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al dador que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Entonces, Pablo está diciéndoles, ¿no? Al principio, cuidado, yo no... Pablo está transmitiendo lo que Dios está queriendo decirles. Yo no quiero unas ofrendas que vengan de mala gana. Yo no quiero unas ofrendas que vengan bajo presión. Yo no quiero unas ofrendas que ustedes digan, bueno, a mí me están obligando, yo me siento obligado, yo lo doy de mala gana. O de repente solo porque me vean y saco pues el último centavo que tengo en mi bolsillo. Yo no quiero unas ofrendas así. Dice, yo amo al dador que da con alegría. Y el dador que da con alegría, él está preparando ya su ofrenda, como decía Pablo antes, ya ha preparado previamente su ofrenda. ¿Por qué? Porque el que prepara su ofrenda está pensando a quién va a darle. ¿A quién va a dar? Voy a dar a mi Señor, voy a dar a aquel que me dio una nueva vida, voy a dar a aquel que me salvó de las tinieblas, voy a darle a aquel que me da todos los días todo lo que necesito, voy a darle a aquel que me da mi trabajo, voy a darle a aquel que me da mi sueldo, voy a dar a aquel que me da y me permite el sustento de mi familia, el dar de comer a mis hijos, voy a darle a él. Dice, y Pablo dice, añade y dice, y no se olviden que el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. Ojo, pero no está diciendo y refiriéndose a que tú vas a sembrar tanto y vas a tener tanto, vas a multiplicar por tanto. Porque solo está diciendo que va a tener una abundante cosecha. Y dice, ustedes deben decidir qué es lo que van a dar en su corazón. Pero, ¿tacañerías? No, tacañerías no. Ustedes pueden dar aparentemente abundantemente, pero si ese corazón es malo, ese corazón solo lo hace por dar, ese corazón no tiene esa apertura para dar a Dios, entonces es como si estuviese sembrando escasamente. Por más que des en cantidad. Porque el Señor dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no dar de mala gana ni bajo presión. No, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios va a proveer, dice. Dios va a proveer ¿para qué? Para todo lo que necesites. En otras palabras, no está diciendo que te va a hacer millonario. Si la gracia de Dios es poder darnos mucho más, amén, pero no está diciendo que te vas a hacer millonario, pero sí está diciendo que te va a proveer para lo que necesites. Y siempre tendrás lo necesario ¿para qué? Para que puedas tú compartir con otras personas. El dador alegre es así. En su corazón hay fe porque sabe a quién le va a dar. El que no tiene un corazón alegre para dar, lo da por necesidad, lo da por imposición, lo da de repente a ver y va a probar una fórmula, pero esas ofrendas no son aceptables para Dios. A Dios le importa mucho el corazón. Otros pasajes, recuerden que nos habla y nos dice el Señor, si estás presentando tú tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate primero y luego vuelve y da tu ofrenda. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa el corazón. A Dios le interesa que tú estés bien en tu corazón y puedas dar generosamente, puedas dar agradándole a Dios. Y no solamente es el dar por dar. A Dios no le interesa eso. Otro pasaje, recordemos, ¿no es cierto? Cuando estaba Jesús y sus discípulos, y muchos de los que tenían empezaron a dar de lo que les sobra. Pero hubo una viuda pobre que dio lo que más tenía. Para ella eso era su tesoro. Y ella lo dio con alegría. Y el Señor alabó a esta mujer y dijo que ella había dado más que todos. Porque ella había dado con el corazón, con fe en que Dios iba a hacer algo con esa ofrenda. Entonces, miren, no se trata de la cantidad, no se trata de un porcentaje, se trata del corazón. Entonces, no se trata de qué es lo que tenía que dar
Caín y qué es lo que tenía que dar Abel, sino se trata de con qué corazón ellos estaban dándole al Señor. Entonces, por eso es que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, porque era un corazón alegre, había alegría en su corazón, había fe, y él decía: yo voy a darle a mi Dios, el Todopoderoso, el Creador y el que permitió que yo esté viviendo acá en esta tierra. Y entonces él busca lo mejor de lo mejor que tiene para darle a su Señor. Caín probablemente no pensaba así, como lo vamos a ver en un rato. Probablemente Caín solo pensaba: bueno, yo estoy trabajando y tengo que dar, porque así es que tengo que dar, y bueno, pues voy a dar, voy a cumplir en dar. Y probablemente haya tenido ese corazón. ¿Por qué pensamos esto? Y dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿no? Dios no miró con agrado esa ofrenda que venía sin fe. Y dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice, ¿eso qué quiere decir? Que Caín se enojó mucho con su hermano. O sea, esto de se ensañó Caín habla de que se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Con quién se enojó? ¿Con quién se enojó? Con su hermano. ¿Pero por qué se enojó con su hermano? ¿Por qué dejó que surgiera eso en su corazón? Porque en su corazón había eso. Su corazón no estaba bien. No había fe en su corazón. Y de su corazón brotó ¿qué? La envidia. Porque si tal vez Dios hubiera mirado con desagrado igual la ofrenda de Abel, entonces Caín no hubiera sentido nada. Pero cuando mira con agrado a Abel, brota en su corazón la envidia y se enoja contra su hermano. Ni siquiera se enoja contra Dios, sino se enoja contra el hermano que había hecho algo bien. Y ahí es donde debemos tener también cuidado nosotros, nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ver cómo Dios puede dar a otros hermanos algunas otras cosas que de repente nosotros quisiéramos, que nosotros anheláramos, pero que el Señor no nos da. Y entonces puede surgir en nuestro corazón la envidia. Y si bien no nos enojamos contra Dios, pero si nos enojamos contra el hermano y decimos: pero ¿cómo el Señor le bendice? ¿Cómo el Señor puede bendecirlo? Si este es así, este es así, yo en cambio yo cumplo con venir, yo cumplo con hacer esto, yo cumplo. El problema es ese, en que solo cumples y no estás adorando. Aún en la ofrenda, recordemos, es una forma de adorar a Dios. Y o adoramos con nuestra ofrenda o solo cumplimos en dar algo al Señor. Entonces, esto es lo que estaba pasando con Caín. Caín se llenó de envidia y debemos tener mucho cuidado. Esto nos recuerda también que debemos tener cuidado en nuestros corazones con la envidia que pueda salir en nosotros. Cuando vemos que el Señor bendice de algunas maneras a otras personas. Al contrario, nosotros debemos tener un corazón alegre y un corazón que nos alegramos también. ¿Por qué? Por las bendiciones que el Señor sigue derramando en nuestros hermanos, en su pueblo. Y si alguien viene y dice: hermano, mira, me han aumentado el sueldo, qué bueno, gracias a Dios, y poderle alabar a Dios. Pero cuidado, no solo hacerlo externamente, sino que esté en nuestro corazón, porque si en nuestro corazón, cuando alguien nos dice eso, nosotros decimos: bueno, ¿y por qué a mí el Señor no me dará un aumento? Claro, porque tú eres así, claro, porque tú eres un profesional, claro, porque tú... Y empezamos a sacar envidia en nuestro corazón. Cuidado. Debemos tener mucho cuidado de la envidia que pueda brotar en nuestro corazón, porque nos puede llevar a malas cosas, dice. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dice. ¿Por qué te has ensañado, Caín? ¿Por qué te has enojado así, Caín, con tu hermano? Y el Señor le dice a él, verso 7, serás aceptado si haces lo correcto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Dice, si hicieras bien, obviamente vas a ser enaltecido. Pero si no haces el bien, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. ¿Qué es la advertencia que hace el Señor? El Señor le está diciendo, si tú haces lo correcto, Abel, Caín, esta vez no lo hiciste bien, lo hiciste con un mal corazón. Pero vamos, si tú haces lo correcto, si tú haces bien, vas a obtener, ¿qué? Alabanzas también de parte mía. Como en todo, ¿no? Así en una familia, igualmente cuando premiamos al hijo estudiante y el otro que no estudió se pone todo enojado contra su hermano, ¿y qué le decimos también? Si tú te pones a estudiar también y me traes esas notas, yo también te voy a premiar así. Porque no podemos premiar a los dos de la misma manera, ¿no es cierto?
Y entonces este hermano surge envidia en su corazón y la advertencia es la misma. Si tú hicieras el bien, si tú hicieras bien las cosas, entonces también serías premiado. Si tú dieras con tu corazón, también serías exaltado. Pero si no haces lo correcto, si no quieres dejar ese corazón, cuidado. El pecado está ahí a la vuelta. El pecado está ahí que te quiere dominar. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Leamos ese versículo en otra versión y dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, el Señor ya conocía el corazón de Caín y le estaba dando una nueva oportunidad. Caín, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas? ¿Cuál es el problema? ¿Abel es el problema? No, Abel no es el problema. Abel lo hizo con un buen corazón. Tú lo hiciste con un mal corazón. Pero si tú lo hicieras bien, también tendrías tu recompensa. Pero no lo hiciste así. Y cuidado, si tú no quieres cambiar ese tu corazón, el pecado está ahí a la vuelta. El pecado está ahí que te espera, está que te codicia. El pecado está que quiere controlar tu vida ahí. Cuidado, Caín. Y Dios está advirtiéndole a Caín. Pero Caín no quiere escuchar esto. Y el Señor está diciendo, cuidado. Tú deberías dominar ese tu pecado. Tú deberías dejarlo atrás, echar a un lado antes que ese pecado te domine. De la misma manera, para nosotros. Ok, tienes envidia, estás envidiando, cuidado, haz atrás eso, porque esa envidia, ¿qué te va a llevar? El pecado está a la vuelta, el pecado te está codiciando, está ahí listo para dominarte, pero tú debes dominar el pecado. Todos estamos expuestos a la tentación. Cuando tenemos un mal corazón, ese mal corazón nos va a llevar a pecar de todas maneras. Podemos tratar de esconderlo, podemos mostrarnos de repente que sí, que damos alegremente, que nos alegramos con las bendiciones de nuestros hermanos. Pero si no hay eso en nuestros corazones, dice el Señor, y es la advertencia, cuidado, ese corazón te va a llevar a pecar. Ese corazón te va a llevar a hacer algo peor. Está listo para dominarte, pero tú debes dominarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Cuál fue la respuesta que esperaríamos de Caín? La respuesta que esperaríamos de repente es, oh Señor, tú me estás advirtiendo que esto va para peor, que debo cambiar mi corazón, Señor, me arrepiento delante de ti, primero por envidiar a mi hermano y segundo porque reconozco que te di una mala ofrenda. Reconozco que te di lo primero que salió en mi bolsillo, reconozco que te di por imposición, reconozco que te di medio molesto, reconozco que te di no con alegría, sino con un fastidio en mi corazón. Esa debió ser la respuesta de Caín, perdón. Pero no, ¿qué pasó? El verso 8 nos adelanta algo más. Dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Dice, cierto día, o sea, esto empezó a acumularse en Caín y la envidia y la rabia empezó a maquinar qué es lo que iba a hacer hasta que un día le dijo, vamos, salgamos al campo y probablemente Abel muy alegremente estaba saliendo con su hermano mayor al campo, fuera de la vista de los padres, fuera de la vista de Adán y Eva, y mientras estaba en el campo, Caín se aprovechó de Abel y lo mató. ¿No? Atacó, dice, a su hermano Abel y lo mató. ¿De dónde partió este corazón? ¿De dónde partió esta muerte? De un mal corazón. De un mal corazón que primero lo tuvo con Dios, porque dio de una manera, no con fe, sino en un dar por dar. Dios bendijo a Abel, aceptó su ofrenda y Caín le envidió a su hermano, se enojó contra su hermano y en vez de reconocer su pecado, esta envidia lo llevó finalmente a tal enojo contra su hermano que lo llevó a pecar y a matar a su hermano. Hermanos, la Biblia nos muestra en este pasaje y nos hace reflexionar acerca de cómo es que estamos dando nosotros nuestras ofrendas a Dios. Y lo segundo es que nos enseña o nos ayuda a reflexionar a también, si vemos la prosperidad, las bendiciones en nuestros hermanos, cómo debe ser nuestro corazón. Y recordemos la advertencia de Dios. El pecado está a la vuelta, está esperándonos el pecado. De repente está esperándonos en casa, está esperándonos en el trabajo, está esperándonos a la vuelta de la esquina. Pero tú debes dominarlo y no debes dejar que el pecado te domine. Amén. Si este video te ha gustado, te pido que le des un me gusta al video para así poder llevar a más personas la palabra de Dios.